Buenas tardes, mi nombre es Yusbeli Dávila y les vengo a exponer un poco sobre las fuentes del derecho, la ley, la costumbre jurídica y la jurisprudencia. Comenzamos por fuentes del derecho. ¿Qué es? Las fuentes del derecho son principios, normas escritas y costumbres de las que, junto con las interpretaciones sostenidas por la jurisprudencia, se nutre el ordenamiento jurídico y constituyen la base del derecho objetivo. Partiendo de este concepto, podríamos decir entonces que responde a la idea de cómo se produce el conjunto de normas que integran el ordenamiento jurídico. La clasificación de las fuentes del derecho son fuentes materiales y fuentes formales. Las fuentes materiales se refieren a los aspectos sociológicos, valorativos y justificativos que son componentes necesarios para la creación de una determinada norma jurídica y que fijan su contenido concreto. Las fuentes formales hacen alusión a los pasos que cumple un determinado órgano o autoridad para generar como resultado de tal actividad un tipo concreto de norma jurídica. En palabras precisas, atiende a los criterios de órgano y procedimiento necesario para producir como derivación una norma jurídica que se presumirá obligatoria por existir. Hablemos un poco sobre la ley. ¿Qué es la ley? La ley es un precepto dictado por la autoridad competente en que se manda o prohíbe algo en consecuencia con la justicia y para el bien de los gobernados. Partiendo de esto, podríamos decir entonces que las acepciones de la palabra ley tienen múltiples sentidos y significados. En un primer sentido, se refiere a la comprensión de un fenómeno que constantemente y necesariamente sucede en la naturaleza. Desde esta perspectiva, la ley es la construcción teórica del científico para determinar un fenómeno del mundo físico que se sucede indefectiblemente, ya que se rige por el principio de causalidad. Kelsen insiste en la importancia de entender la distinción entre la ley natural y la proposición jurídica como ley normativa. La primera está fundamentada en el principio de causalidad y la segunda en el de imputación. En otros sentidos, pero más impropiamente, se usa la palabra ley como norma moral o de conducta, bien sea de tipo religiosa o de uso social o de otra naturaleza. Si hablamos del término jurídico, el término ley puede ser entendido en dos sentidos. En un primer sentido, se considera amplio toda la gama normativa de un ordenamiento jurídico, todas las normas de derecho, en tanto que, en sentido restringido, se refiere únicamente a los actos emanados del órgano legislativo de su función legislativa. Las características de la ley son las mismas que de cualquier otra norma jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Que comparten con las otras reglas de derecho la objetividad, la generalidad, la permanencia y la coercibilidad, entre otras. Pero le podemos agregar las siguientes. La primera, son normas escritas y siguen un procedimiento establecido en la Constitución Nacional. Son reglas que nacen del Poder Legislativo en su función legislativa. Esta sería la segunda. También son normas postconstitucionales, que las normas constitucionales establezcan los requisitos de forma. Por último, pero no menos importante, podemos decir que también son normas casi irrefagables, porque ocupan un lugar de preeminencia después de la Constitución, siendo esta la norma que impone las pautas y las medidas. Continuamos hablando sobre los elementos de la ley. Son cada uno de los componentes de una ley. El modo que está constituida va
Luego viene la discusión de la ley. Discutirse por lo menos 2 veces en días diferentes. En la primera discusión se considerará la exposición de motivos analizando objetivos, alcance y viabilidad para determinar su permanencia e igualmente se discutirá sobre el articulado. Luego, en la segunda discusión se realizará el articulado por artículo. En caso de haber modificaciones, se devolverá a la comisión para que lo incluyan en un plazo no mayor de 15 días continuos. Luego viene la sanción. De ser aprobado el proyecto en segunda discusión, se considera ley sancionada, pero de recibir observaciones para su modificación. Se remite la comisión perspectiva para la incorporación de las modificaciones en un lapso de 15 días continuos. Luego viene la promulgación de la ley, que corresponde al presidente de la República. En los 10 días siguientes de haber recibido el proyecto de ley, el Poder Ejecutivo debe promulgar en virtud del principio de colaboración de los poderes. Pasamos luego al concepto de costumbre jurídica, que obviamente es esencialmente no escrita. Aparece sin ser expresamente sancionada ni promulgada por ninguna autoridad y se diferencia de las normas sociales y de los usos, en virtud de que acuerda a otras personas el derecho de reclamar coactivamente el respecto de la norma establecida. Es decir, la costumbre jurídica es bilateral y coercible y los usos sociales unilaterales e incoercibles. Los elementos de la costumbre jurídica es a partir de las definiciones anteriores podemos determinar los 2 elementos básicos de la costumbre jurídica. La primera, la A, es la inveterata consuetudo o elemento objetivo. La Constitución la práctica constante de un tipo de conducta. Es la repetición constante de una determinada manera de actuar frente a un determinado hecho de la vida social. La costumbre consta, pues, ante todo, de un elemento que puede comprobarse material y objetivamente, puesto que puede ser observado por cualquiera dentro o fuera de la comunidad, desde un punto de vista externo o interno, como diría Art. Este punto número A tiene subdivisiones, que es uniforme, pública, espacialmente ubicada, temporalmente ubicada. Estas son las de la primera sección. La segunda es la opinión iuris seu necessitatis, o elemento espiritual o subjetivo. Para que un uso social sea una norma de derecho consuetudinario, debe tener un segundo elemento, el cual es la convicción de obligatoriedad por parte de quien realiza el comportamiento previsto. El individuo y la comunidad deben tener la plena certeza de que se actúa respondiendo a una obligación establecida y exigida por el derecho. Luego pasamos a la diferencia entre la costumbre jurídica y la ley. Está la costumbre jurídica y la ley. Está según su nacimiento, según sus formas de expresión, según su permanencia en el tiempo y según la interpretación. La costumbre jurídica proviene de la sociedad, que es espontánea, y esta nace de las extrañas de la conciencia histórica, política y cultural de una determinada sociedad. En cambio, la ley tiene un origen más reflexivo y menos espontáneo, pues esta nace de los órganos legislativos del Estado y de los entes con capacidad. En la primera discusión se considerará la exposición de motivos analizando Luego viene según sus formas de expresión y viabilidad. Esta no es para escrita. Determinar su permanencia. La costumbre jurídica no es escrita. Igualmente se manifiesta por los se actos discutirá concretos, sobre el articulado. reiterados y uniformes de los miembros de una discusión. En cambio, la ley se manifiesta en forma escrita a través de documentos, medios oficiales, como por ejemplo en las gacetas se devolverá oficiales. a la comisión para que lo incluyan Luego en un plazo está, según su permanencia no mayor en el tiempo. de La 15 costumbre días jurídica continuos. debe ser permanente en el tiempo. Luego
Pues la se sanción necesita de ser que la aprobado el sociedad proyecto en segunda discusión, se reiterada. considera ley sancionada, Oportunidades, pero de recibir observaciones acepta para un su uso modificación. obligatorio. Se remite la Luego, la comisión ley, perspectiva para la es incorporación de las permanentemente, modificaciones sin en un lapso de embargo, 15 días continuos. varía según la Luego voluntad viene del la legislador, promulgación de la ley, quien tiene a su que cargo mecanismos que corresponde al pueden ser presidente expedidos de la República. o En sumarios. los 10 días siguientes de haber recibido Luego, el para proyecto de ley, terminar el Poder Ejecutivo debe promulgar la interpretación de la colaboración de costumbre los jurídica poderes. no tiene una Pasamos interpretación luego gramatical, al ya concepto que esta, de pues, costumbre como lo dije jurídica, anteriormente, no es escrita. que La costumbre se obviamente observa y esencialmente no comprende escrita. en toda su Aparece dimensión sin ser por parte del expresamente juez. Sancionada En cambio, ni la promulgada ley por va ninguna mucho más autoridad allá de la y se pura diferencia observación de de las las normas normas sociales y de Esta los busca desentrañar la voluntad del legislador que crea la norma. a otras personas Acepta el la derecho de interpretación reclamar gramatical, coactivamente puesto que el esta respecto sí es de la escrita. norma establecida. Hablemos un Es poco decir, sobre la la costumbre jurisprudencia. jurídica es bilateral y La coercible, y los jurisprudencia, en un primer usos sentido, se sociales refiere a la ciencia que tiene por objeto de unilaterales estudio e el incoerciables, fenómeno jurídico en coercibles, forma perdón. racional y sistemática. Los elementos de la costumbre En jurídica una segunda es a sección se partir entiende de las por jurisprudencia a los anteriores principios, podemos doctrina determinar e los dos elementos interpretaciones básicos de que la realizan costumbre los jurídica. jueces en la actividad que La desarrollan primera, al aplicar la A, el es derecho. la Para mejorar el inverte- concepto, podríamos decir perdón, que la la jurisprudencia inveterata constituye la interpretación del o derecho que elemento realizan los objetivo. jueces en su La constante Constitución la práctica judicial. práctica constante de un tipo de conducta. En cuanto a la definición de la Es la jurisprudencia, repetición existen tres constante discusiones de una básicas que determinada constituyen a manera su de vez actuar tres frente a un problemas para llegar a un determinado hecho acuerdo de la sobre vida eso. social. ¿Qué es la jurisprudencia? La Pero costumbre estos temas en consta, sí no pues, los voy a ante tocar, todo, de puesto un que, elemento que puede comprobarse no hay material y mucho objetivamente, tiempo. puesto que puede ser Mencionaré observado los por elementos de la cualquiera jurisprudencia, dentro o fuera de lo la cual comunidad, esta desde tiene un dos punto de vista elementos externo básicos, o interno, que es como el diría elemento material Art. Este y punto número el A elemento tiene, formal. El elemento está, material es la sentencia que tiene impone la doctrina. subdivisiones, Una que es sentencia uniforme, es un acto del pública, órgano judicial, espacialmente mediante ubicada, el cual el temporalmente magistrado ubicada. administra justicia Estas a son través de la las correcta de interpretación y la primera aplicación del sección. derecho La segunda es a un caso o la situación opinión concreta y determinada iruis en virtud de seu lo alegado y necessitatis, probado en un juicio o elemento parte de espiritual él. o subjetivo. La sentencia en el Para modo que normal o regular un uso social sea una norma para de finalizar derecho un juicio, pero no es la única. consuetudinario, Existen otras debe fuerzas tener un como la segundo conciliación, el cual es la comisión de el obligatoriedad por parte convenimiento de y la quien realiza el transacción comportamiento que le previsto. ponen fin a un El litigio. individuo y la comunidad deben También tener la plena certeza de que se es actúa conveniente respondiendo aclarar que a no una todas las obligación sentencias extinguen establecida los y procesos. exigida por el derecho. Nombraré una Luego sentencia pasamos a la que diferencia tiene entre la tres costumbre partes jurídica básicas: y la ley. la parte narrativa, la parte La costumbre emotiva jurídica y la parte ley dispositiva. está según su nacimiento, según sus formas de expresión, Luego viene según el segundo, su permanencia en el la tiempo segunda y según parte, la interpretación. que es el elemento La formal. costumbre jurídica proviene de la sociedad, Para que exista jurisprudencia que no es es suficiente espontánea, una sentencia, y esta nace debido de los a que toda de las jurisprudencia es una extrañas o de varias la conciencia sentencias, histórica, pero no toda sentencia política tiene el y carácter cultural de una de determinada jurisprudencia. sociedad. En Por lo cambio, que la ley es conveniente tiene un que la origen más sentencia tenga un reflexivo y contenido menos relevante espontáneo, y que dicha pues esta nace sentencia de los sea órganos cosa legislativos juzgada. del El Estado y elemento de los formal entes tiene con que ver capacidad con que la y sentencia sea competencia legislativa. cosa juzgada, Luego viene según sus es decir, formas de que haya expresión. hecho inatacable. Esta En no otras es palabras, escrita. es una sentencia La costumbre definitivamente jurídica no es firme escrita, para se que manifiesta por se los han actos agotado todos los concretos, recursos e reiterados instancias y correspondientes. uniformes de los miembros de una Sentencias comunidad. En revisables cambio, la ley no se pueden manifiesta en forma constituir escrita a través de jurisprudencia. documentos, Para terminar medios mi oficiales, exposición, como por ejemplo nombraré en las gacetas los oficiales. principios generales del derecho. Luego está, El primero según su es, no permanencia se puede en el obligar tiempo. a lo La costumbre imposible. jurídica debe ser permanente La otra en el es, tiempo. la ignorancia de la Pues ley no se exime de su necesita cumplimiento. que la Esta es la sociedad segunda. La es tercera, no se puede reiterada. juzgar dos veces por los mismos Oportunidades, hechos. La os cuarta es, acepta lo un accesorio uso obligatorio. sigue a lo principal. Luego la Y ley la quinta es, el que es afirma está obligado a aprobar. sin Y la embargo, última, pero no menos importante, varía según la primero voluntad en del tiempo, legislador, primero en el derecho. quien tiene a su cargo mecanismos que pueden ser expedidos o sumarios. Luego, para terminar este punto, según la interpretación, la costumbre jurídica no tiene una interpretación gramatical, ya que esta, pues, como lo dije anteriormente, no es escrita. La costumbre se observa y comprende en toda su dimensión por parte del juez.
En cambio, la ley va mucho más allá de la pura observación de la norma. Esta busca desentrañar la voluntad del legislador que crea la norma. Acepta la interpretación gramatical, puesto que ésta sí es escrita. Hablemos un poco sobre la jurisprudencia. La jurisprudencia, en un primer sentido, se refiere a la ciencia que tiene por objeto de estudio el fenómeno jurídico en forma racional y sistemática. En una segunda sección se entiende por jurisprudencia a los principios, doctrinas e interpretaciones que realizan los jueces en la actividad que desarrollan al aplicar el derecho. Para mejorar el concepto, podríamos decir que la jurisprudencia constituye la interpretación del derecho que realizan los jueces en su constante práctica judicial. En cuanto a la definición de la jurisprudencia, existen 3 discusiones básicas que constituyen a su vez 3 problemas para llegar a un acuerdo sobre qué es la jurisprudencia. Pero estos temas en sí no los voy a tocar puesto que no hay mucho tiempo. Mencionaré los elementos de la jurisprudencia, lo cual esta tiene 2 elementos básicos, que es el elemento material y el elemento formal. El elemento material es la sentencia que impone la doctrina. Una sentencia es un acto del órgano judicial, mediante el cual el magistrado administra justicia a través de la correcta interpretación y aplicación del derecho a un caso o situación concreta y determinada en virtud de lo alegado y probado en un juicio o parte de él. La sentencia en el modo normal o regular para finalizar un juicio, pero no es la única. Existen otras fuerzas como la conciliación, el disentimiento, el convenimiento y la transacción que le ponen fin a un litigio. También es conveniente aclarar que no todas las sentencias extinguen los procesos. Nombraré una sentencia que tiene 3 partes básicas: la parte narrativa, la parte emotiva y la parte dispositiva. Luego viene la segunda parte, que es el elemento formal. Para que exista jurisprudencia no es suficiente una sentencia, debido a que toda jurisprudencia es una o varias sentencias, pero no toda sentencia tiene el carácter de jurisprudencia, por lo que es conveniente que la sentencia tenga un contenido relevante y que dicha sentencia sea cosa juzgada. El elemento formal tiene que ver con que la sentencia sea cosa juzgada, es decir, que haya hecho inatacable. En otras palabras, es una sentencia definitivamente firme para que se han agotado todos los recursos e instancias correspondientes. Sentencias revisables no pueden constituir jurisprudencia. Para terminar mi exposición, nombraré los principios generales del derecho. El primero es: no se puede obligar a lo imposible. La otra es: la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Esta es la segunda. La tercera: no se puede juzgar 2 veces por los mismos hechos. La cuarta es: lo accesorio sigue a lo principal. Y la quinta es: el que afirma está obligado a probar. Y la última, pero no menos importante: primero en tiempo, primero en el derecho.